Las aventuras del niño de la calle. Entonces ahí me enfoco con la realidad que ellos viven, y eso es la realidad que se vive actualmente. Por otra parte, la tercera lectura dice sobre la lectura de Estanislao Zuleta. ¿Quién era Estanislao Zuleta? También es un filósofo que nos representa a Colombia. Este filósofo, él nació en Medellín y murió en Cali en 1990. Entonces vemos que tanto Estanislao Zuleta como Humberto Eco son filósofos, pero ellos están enfocados en la literatura, ¿sí? Entonces, ¿el que nos dice? Nos dice que ¿cómo interpretamos nosotros la lectura? ¿Qué análisis sacamos de la lectura? Él dice que leer no es solo transcribir ni consumir, que leer es trabajar. ¿Y cómo trabajamos la lectura con los alumnos? ¿Será que sí los estamos motivando? ¿Será que sí hay que motivarlos? ¿Cómo los motivamos? Entonces eso es trabajar con la lectura. ¿Cómo motivamos al alumno? Una frase que me llamó la atención y dice, no hay lecturas fáciles ni lectores fáciles. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar con eso? Que seguimos con lo mismo, debemos de motivar al alumno. Las lecturas no son difíciles, pero si logramos entrar en la vida del alumno y que él comience a leer, cada vez va a querer consumir más y consumir más, hasta que el mundo de ese alumno le va a gustar más leer. ¿Y cuál va a ser eso? Su refugio va a ser la lectura. Entonces, por otra parte, dice que un texto se considera como texto, novela, discursos políticos, informes científicos, ya lo había dicho anteriormente, pero la lectura va más enfocada al más allá. ¿Sí? ¿Cómo va más enfocada al más allá? Si yo en un salón de clases les digo, bueno, para la siguiente semana me hacen el análisis de la María, entonces ya comienzan a decir la María, pero es una obra clásica. Ay, pero ¿por qué todos los años siempre nos toca la María? Entonces ahí es cuando tenemos que decirle, no, la María es un libro muy interesante, fue el autor Jorge Isaac, un género romántico, y el alumno ya empieza a leer y se enfoca, y ya no le va a dar tanta pereza porque lo he motivado para leer. Por otra parte, el último punto es el video de Gustavo Martín Garza. La lectura como acogida, me encantó el video, porque él al hablar de la lectura como acogida hace referencia a la casa del lector. ¿Y cómo hace referencia a la casa del lector? Él muestra que es una casa que se encuentra en medio de un campo libre, pero que sus ventanas son oscuras. Este autor hace mucho énfasis a la oscuridad de la casa, al secreto de la casa, ¿sí? Por eso tal vez el video es en énfasis a la acogida de la lectura, ¿sí? O sea, una casa que reúne diferente a una familia, es un refugio. Entonces la lectura es eso, los cuentos son esos, son refugios. ¿Dónde me refugiaba yo cuando era pequeña y me contaban el cuento de Caperucita Roja? Yo veía a Caperucita Roja como la indefensa y que se la iba a comer el lobo feroz, y que ella, en lugar de obedecer a la mamá que no se fuera por un camino, se fue por el otro. ¿Y qué pasó? El lobo se comió a su abuelita, ¿sí? Entonces, todas las lecturas tampoco tienen que ser felices. Hay que mostrarle la realidad al niño, decía el autor, que se estaban perdiendo mucho las Cenicientas, que se están perdiendo mucho el soldado de plomo que escuchábamos en nuestra niñez, el romanticismo, la belleza, pero él siempre nos habla de la oscuridad, que debemos mostrarle a los niños la realidad, que no siempre las lecturas tienen que ser fantasía, para que cuando el muchacho sea adolescente también enfrente la vida con casos reales y que todo no lo vea como un pedestal. O sea que la lectura siempre debe de contar cosas verdaderas, ¿sí?
cosas reales pero que lleguen a él. No siempre una persona debe vivir de solo fantasía, porque todos los cuentos no son reales, ¿sí? Todos los cuentos no. Cuando estamos niños nos dicen cuentos que las princesitas se casan y que siempre son felices, pero nunca muestran la realidad de la vida. Él nos habla en la primera parte del refugio de esa casa. Después él hace otro enfoque con base a Tarzán, a cómo es Jane, la belleza de Jane, la jungla. En ese caso yo me identifico con esa jungla, pero ¿cuál es mi jungla? Mi jungla son todos los libros que tengo acá. Todo esto forman una jungla para mí, ¿sí? Rodeada de animales, rodeada de personajes, ¿sí? ¿Cómo yo le transmito a esos niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son la primaria, la secundaria, que es la adolescencia? Entonces, toda esta biblioteca es un hábitat de conocimiento, hábitat de lectura. Entonces vivimos rodeados. Por otra parte, él nos habla sobre la poesía, lo hermoso de la poesía, pero también en la poesía puede decir frases que hieren. Entonces él nos mostraba en un caso, nos decía, cuando un niño se corta y le colocan una venda, entonces él busca ser el superhéroe, porque todo el mundo le comienza a preguntar que por qué se cortó, y ella tiene una historia que contar, ¿sí? Por ejemplo, en la clase de lectores autónomos, en la primera parte nos dijeron, narren una situación, nos dieron una lectura de un autor. Entonces narramos y se enfocan varias ideas. Si yo leo, yo puedo transmitir y se me facilita escribir. Ese es un punto que yo he aprendido. Gracias a esta clase de lectores autónomos, también me ha gustado mucho el ejercicio de compartir los escritos, de analizar más las lecturas. Bueno, volviendo a lo que nos dice nuestro autor, y él también dice que él, por ejemplo, habló del cuento de Barba Azul. Me gustó mucho la experiencia que contó, que él había ido a una conferencia y les había dicho a los alumnos, por favor levante la mano quien ha leído Barba Azul, y nadie levantó la mano. Entonces es cuando uno se da cuenta que esos personajes se van perdiendo, que a nosotros como profesionales de ciencias de la información, bibliotecología y archivística, como futuros profesionales, tenemos que ser guías para rescatar el mundo de la lectura, para que los niños y jóvenes sigan viajando por ese mundo tan fantástico que es la lectura, y recorriendo todo lo que esos escritores tan maravillosos que nos han dejado, por ejemplo, Rafael Pombo. ¿Quién no se acuerda de La pobre viejecita? ¿Sí? O quizás, por ejemplo, hablando de otra parte, los hermanos Grimm, ¿sí? Que se nos facilitan porque han sacado muchas series, ¿sí? Y a qué muchacho, qué niña no le gusta la fantasía, si tengamos 50 años, pero siempre recordamos nuestra infancia. Y a nosotros nos toca como profesionales seguir con eso, y eso lo podemos lograr, y me siento muy feliz de trabajar en mi hábitat, que son los libros. Entonces le agradezco mucho a la profesora Paola Pacanchique toda la atención que me ha tomado en este semestre. Yo me identifico, hay una parte que no se me olvidó, pero la quiero integrar, y es cómo se identifica el lector con el autor. En este caso, a mí me fascina escribir, y yo quisiera escribir y que las personas se enfocaran en lo que yo pienso, pero es difícil enfocarse y llegar hasta ellos, pero se puede lograr. Por otra parte, ya para finalizar la grabación de este video, les envío a todos un saludo muy especial, especialmente a la tutora Paola Pacanchique por la oportunidad que nos dio frente a una cámara. Da miedo, pero es todo un reto. Saludos para todos. Gracias.